el área de usuario, ¿vale? Por lo tanto, ahora nos vamos a la comunidad foros. En los foros tenemos varios, digamos, subforos. La terracita, experiencias de intercambio, de alquiler, destinos y propietarios, vale. La terracita es un espacio para sentirse cómodos, un espacio para hablar de todo, anécdotas, comentar recetas, hablar aficiones, un poco de todo, de lo que queráis. Experiencias de intercambio, bueno, pues yo creo que como muchas personas desconocen o no han probado nunca el sistema de intercambio, y por el contrario hay otras que hace años que lo conocen y que lo utilizan, pues yo creo que este es un espacio para ambos, para solventar dudas y para compartir experiencias. Las experiencias de alquiler. El alquiler todos lo conocemos ya un poco más, ¿no? Está un poco más instaurado, al menos aquí en España. Pero yo creo que siempre es interesante tener un lugar donde compartir la experiencia o las dudas que podamos tener. O si acabas de volver de tus vacaciones y has quedado encantado con el lugar y el alojamiento elegido, pues compártelo porque seguro que a otras personas les interesa saberlo. Destinos, bueno, yo creo que este es el que se puede hablar de todo tipo de destinos. Pues estás planeando un viaje a un lugar que visitabas por primera vez, acabas de llegar de unas vacaciones de ensueño y quieres compartir tus conocimientos sobre la ciudad con personas que quieran visitarla, puedes hacerlo. Puedes preguntar lo que quieras sobre el destino que quieras, o simplemente quizá tú seas uno de esos privilegiados que viven en una ciudad de esas tan maravillosas, las que nos gusta viajar. Bueno, pues háblanos de tu ciudad, cuéntanos cómo se vive en ella, qué trucos hay, dónde puedo ir a comer barato, qué sitios hay para fotografiarse maravillosos y que nos pasan a los turistas por alto. Todo ese tipo de cosas son importantísimas y a nosotros nos encantará saberlas. Propietarios, bueno, aquí compartimos inquietudes relacionadas con la gestión del alquiler o del intercambio, asuntos pues como de qué manera enviáis el contrato, pedís depósito a la llegada, incluís la limpieza final, quién entrega las llaves, ese tipo de cuestiones que son que son dudas comunes entre todos y que siempre es más fácil encontrar una respuesta adecuada, ¿vale? En cualquier caso, os invitamos a que participéis activamente en los foros para conocernos todos un poco más, compartiendo, yo creo, la pasión que tenemos en común, que es viajar. Bien, y ahora volvamos a la portada, y en ella vamos a encontrar la búsqueda que veíamos antes, en la cual vamos a hacer una búsqueda para ver un poco los anuncios de la web, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, un apartamento en España, provincia, vamos a poner Castellón, y de población vamos a poner Vinaros, ¿vale? La capacidad podríamos elegirla, pero no importa, la dejaremos en blanco. La fecha de llegada o de salida también podríamos elegir una, pero en este caso la dejamos en blanco. Buscamos y nos aparece un listado de alojamientos, ¿de acuerdo? Aquí vamos viendo un listado de alojamientos en el cual podemos ver varias cosas. En primer lugar, bueno, el título del alojamiento, la capacidad, si podemos añadirlo a favoritos, los metros, una breve descripción, ver fotografías, ver mapa, leer comentarios, lo que queramos. Bueno, aquí veríamos la estancia mínima a partir de la que el propietario quiere que se hagan los alquileres o intercambios, y entraríamos dentro del alojamiento. Dentro de este alojamiento lo que podemos encontrar es, bueno, pues una ficha evidentemente más amplia sobre el alojamiento, con una descripción mayor del mismo, y podemos ver las fotografías, que es de alquiler e intercambio. Podemos compartir el anuncio, ¿vale? No solo por email, Facebook, Twitter, tal, sino por prácticamente todas las redes sociales que hay, ¿vale? Una descripción larga, las fotografías, clicando encima de la fotografía podemos ir viendo todas y cada una de las fotografías que tiene la web, el anuncio, la zona en la que está, las distancias, que esta es la segunda residencia del usuario, los idiomas que habla, las formas de pago que acepta, los detalles de pago, un plano de situación, detalles y características, y esto
esta sección, que sería apropiada para el intercambio, es en la que vemos una pequeña descripción de ellos mismos, con una fotografía, las fechas del intercambio, en este caso pone que están abiertos a propuestas, y los países y ciudades preferidos. Aquí vemos los precios para el caso del alquiler, con la opción siempre de poder convertir a cualquier otra moneda el anuncio, que en este caso está en los precios, que en este caso están en euros. Calendario de ocupación y comentarios, que en este caso pues no hay ninguno. Bien. Bueno, después tendríamos la búsqueda avanzada, que sería, bueno, pues evidentemente es la misma búsqueda que en la portada, pero con muchísimos más criterios de búsqueda. Después también tenemos esta opción, ¿vale? Esta opción que una vez estemos registrados podemos activarla, y es que cuando se coloque algún anuncio en la provincia que nosotros queramos, nos llegará un mail avisándonos de ello, ¿no? Para que podamos consultarlo. Después también tenemos la zona información y ayuda, y en ella vamos a encontrar preguntas sobre el intercambio, ¿no? Bueno, quiénes somos, FAQ, son unas cuantas preguntas que están en portada, soy inquilino, unas preguntas adecuadas a ese caso, en el caso de ser inquilino, preguntas en el caso de querer alquilar el alojamiento, y preguntas en el caso de intercambiar el alojamiento. Después tenemos dos modelos de contrato para descargar, de alquiler e intercambio, y las condiciones generales de uso. Bueno, yo creo que la web es muy sencillita de utilizar, y lo mejor, creo que como todas las webs, la mejor forma de hacerlo es navegando por nosotros mismos, ir viendo el funcionamiento de la misma, y por eso aún así quería haceros este tutorial. Pues nada, que estoy encantado de haber podido explicaros un poco el funcionamiento de la web, deciros que estamos a vuestra disposición las 24 horas del día en info@3pounds.com, y por otro lado, pues de nuevo, pues instaros a que os registréis, ya que habléis en el foro, a que coloquéis vuestros anuncios, y de nuevo recomendaros que lo hagáis, ya que es totalmente gratuito. Y bueno, creo que ya es todo, así es que saludos, os espero en 3Pounds o en cualquier parte del mundo. Chao.